Buenas tardes, bienvenidos al miércoles del Gran Continuum. Mi nombre es Liane Guerra, soy doctora en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y tengo el placer de moderar el debate de hoy que cuenta con extraordinarios doctores en filosofía y lenguas y especialistas en el Imperio Español y el pensamiento político moderno. Este miércoles forma parte de una serie de encuentros organizados por Le Grand Continuum con motivo justamente del bicentenario de la muerte de Napoleón Bonaparte para analizar estos eventos si la memoria de los imperios persiste y estructura aún la vida política actual de los distintos países europeos. Y si es así, ¿de qué manera lo hace? El debate de hoy es una continuación de estos eventos y lo haremos en español, lo dedicaremos a explorar la memoria del Imperio Español y la trascendencia que estas ideas tienen en la geopolítica europea. Bueno, invitamos a las personas, como siempre, que nos escuchan en vivo a que nos envíen sus preguntas a través de las transmisiones en Facebook y Twitter. Sin más dilación, presento a nuestros panelistas, a los cuales les agradezco nuevamente haber aceptado nuestra invitación. José Luis Villacañas, catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y director de la Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispánico. El profesor Villacañas cuenta con una extensa obra que, como él mismo la caracteriza en una entrevista que vi recientemente, busca reconstruir las humanidades y las ciencias sociales. Muchas gracias, profesor. Edgar, me vas a corregir nuevamente porque te pregunté y creo que estoy pronunciando mal tu apellido. Edgar Estraed, doctor de Filosofía por la Universidad de Barcelona, con una investigación centrada principalmente en la reconstrucción histórica de los conceptos políticos, y Gerardo Muñoz, profesor de Lehigh University, colaborador además del Gran Continuum sobre política española contemporánea. Entonces, quisiera comenzar preguntándole al profesor Villacañas. ¿Sería posible, profesor, pensar en una pretensión imperial europea en la actualidad? Es complicado establecer una respuesta. Yo creo que determinados países, como por ejemplo Alemania, es muy difícil responder afirmativamente. No estoy seguro que los países mediterráneos europeos del sur, no deseen proyectar todavía una clara sombra neoimperial sobre África. No estoy seguro que Italia no haya tenido reivindicaciones con Libia o de intervenciones fuertes en Libia. Por supuesto, Francia tiene una inmensa influencia sobre África. Y España, al principio, podríamos decir que hasta finales del siglo XX tenía aspiraciones sobre una parte de África, pero ahora yo creo que España tiene efectivamente una voluntad de intervención neoimperial, según los modelos fundamentalmente norteamericanos en Hispanoamérica, ¿no? Podemos decir que su aspiración es más bien generar cierta dimensión de imperio financiero sobre los países de América Latina. Por lo tanto, yo creo que podríamos decir que sí, que hay todavía una clara sombra imperial en Europa y una clara sombra que se ve de manera muy clara todavía en el presente, en la medida en que los viejos imperios actúan retroactivamente sobre las metrópolis, ¿no? Y por lo tanto casi les condenan a seguir manteniendo una memoria imperial. Muchas gracias, profesor. Gerardo, es difícil en este contexto que nos plantea el profesor, es difícil olvidar justamente el imperio y en qué medida su recuerdo influye en las decisiones de ciertos países en la actualidad. Sí, bueno, yo pienso que aquí
es importante un poco seguir la ruta que ha marcado el profesor Villacañas en cuanto a que el imperio funciona hoy como una especie de proyección de países o de regiones. En este caso pienso en los países del sur, que de alguna manera han sido los que menos ventajas han tenido de la Unión Europea, y que al final del día la fantasía imperial funciona como un mecanismo pues compensatorio, ¿no? Y esto se ve tanto en el ascenso de nuevos partidos políticos. Pienso en el partido, digamos, de la nueva derecha en España, el partido de Vox, que ha sido influenciado y ha tenido, digamos, bases conceptuales claramente imperiales, y pudiéramos hablar un poco más de eso. Así también como en cierto discurso intelectual que en los últimos años ha reactivado de manera directa aquella vieja tesis, pero que en realidad la precede, ¿no? Durante el siglo XIX, pero aquella tesis de Alexander Koyev sobre la idea de un imperio latino, ¿verdad? Que él esbozó en un memorándum a De Gaulle en 1945, aunque solamente se conoció en 1990, si no recuerdo mal. Claro, la idea sería entonces que esta idea, digamos, tuvo algún tipo de auge o de concreción, tal vez realista, durante la Guerra Fría, pero que yo pienso en el presente, donde la fragmentación, la caída de la Iglesia como institución y como poder mundano también tiene un déficit claro. Aquella vieja idea de un imperio latino, pues es muy difícil de llevar a cabo, como piensan algunos pensadores contemporáneos, como Giorgio Agamben, o incluso algunos referentes también del pensamiento alemán, que ven justamente en la latinidad una manera de tomar distancia del gran hegemón, ¿no? Que es Alemania. Edgar, no sé si quieres intervenir aquí, tal vez dando respuesta a esta pregunta, pero también pensando en cuáles podrían ser las herramientas que tienen estas élites hispanas en un proceso probable de autoafirmación moderno. Bueno, simplemente señalar, abundar en lo que se ha comentado, digamos, en esta cuestión de la pretensión imperial hoy en día. Se ha comentado el tema de Vox, por ejemplo, y tener en cuenta, para empezar, como en muchos casos, y esto pasa tanto con el partido político Vox como con cierto sustrato intelectual del cual procede, digamos, hay un discurso claramente antieuropeo, ¿no? Entonces, de alguna manera, tener en cuenta cómo precisamente ese giro hacia la hispanidad se produce ahí, pero además se produce con unos cambios muy interesantes y que, por desgracia, todavía no podemos analizar con suficiente profundidad, porque justamente el 12 de octubre del año pasado, al que es el diario de la prensa por excelencia de Vox, que es la Gaceta, fue rebautizado. ¿Y cómo fue rebautizado? Con la Gaceta de la Iberoesfera. Luego se promulgó la Carta de Madrid y de nuevo aparecía este concepto de Iberoesfera, que luego, digamos, todavía no ha sido verdaderamente desarrollado. No sabremos si lo será o no, pero donde intervenía un interés geopolítico, donde la Carta de Madrid, por ejemplo, estaba también firmada por el hijo de Bolsonaro, y digamos, donde se considera, digamos, pero aquí ya entramos en un terreno especulativo, que la derrota de Trump impidió de alguna manera esta proyección geopolítica que podía haber hacia ahí, ¿no? Y de alguna manera, como ciertas herramientas intelectuales clásicas imperiales, digamos, utilizadas por Vox últimamente, pensemos en la PNL de hace un mes que se llevó se promovió en el Congreso y fue rechazada, para querer celebrar el 5º centenario, digamos, de la toma de México por parte de Hernán Cortés, se justificó desde un esquema de imperios generadores, depredadores, que partía claramente de la escuela de Bueno, y que eso entroncaba precisamente con toda esta trama, digamos, de la que estamos hablando, ¿no? Y que para mí es fundamental. No sé si... Muchas gracias, profesor Villacaña. No sé si quiere argumentar un poco más en lo que han planteado Edgar y Gerardo, pero si no, también pensaba continuar pensando de qué manera se pudieran superar algunos problemas estructurales que usted mismo ha identificado en su obra, constituyentes a las relaciones entre las élites políticas europeas, y si es posible, de qué manera se puede hacer.
Yo creo que quizá convendría, ante todo, insistir en algo que me parece muy específico, muy especial, ¿no? Y es en la naturaleza que podemos llamar antieuropea de esta dimensión imperial española. Ahora, yo creo sinceramente que esta naturaleza anti-europea está íntimamente conectada con determinadas élites norteamericanas. Yo creo que lo que conviene apreciar aquí de manera clara es que, por supuesto, la idea imperial española surge inicialmente en una posición muy peculiar, muy extraña, que es a la vez anti-europea y antiamericana. Surge en el 1898, donde, por una parte, España no se siente parte de Europa, está bastante marginada respecto de Europa, porque su imperio ha quedado completamente arruinado y es un imperio término, pero el gran enemigo de esa dimensión imperial es Estados Unidos, ¿no? En este punto, los ideales de la hispanidad son ideales sobre todo anti-norteamericanos. Hay que ver fundamentalmente Rubén Darío y hay que ver el gran lector de Rubén Darío, que fue Ramiro de Maeztu, que posiblemente es el hombre que define mejor esta idea de la hispanidad, ¿no? Pero si nos damos cuenta, la idea de la hispanidad definida por Ramiro de Maeztu quiere estar en condiciones de aportar una idea de un capitalismo católico mundial. Esto es realmente lo que quiere hacer Ramiro de Maeztu. Un capitalismo católico que pueda llevar adelante lo que, según Max Weber, el sociólogo alemán, el catolicismo no puede realizar, que es ser capitalista, ¿no? El proyecto real de Ramiro de Maeztu, que es un proyecto muy importante en la configuración de las élites franquistas, implica fundamentalmente unificar el catolicismo de América Latina y el catolicismo español para configurar un capitalismo capaz de hacerle frente al mundo yanqui, ¿no? Esto ha alentado el nacionalismo español durante los primeros 25 años, posiblemente, o 20 años de la dictadura de Franco, pero aquí está el punto fundamental es que es el propio Franco el primero que traza alrededor de los hombres del Opus Dei, el primero que traza una verdadera relación con las élites católicas norteamericanas. Y a partir de ahí se consolida el capitalismo español bajo el dominio franquista. Esto hace que la impronta fundamental del capitalismo español esté permeado, radicalmente permeado por Estados Unidos. Cuando el gobierno de Aznar, que es un gobierno que tiene memoria del franquismo, porque evidentemente está muy connotado por los hombres del Opus Dei, recoge esa herencia, se vincula de nuevo a la guerra de Irak, se vincula de nuevo a Bush y fortalece esas dimensiones específicamente de imperio hispánico, pero ahora, a diferencia de lo que había sucedido con Ramiro de Maeztu en 1930, ahora en férrea alianza con Estados Unidos. Y esto es lo que explica no solo el flujo de poder financiero, sino también el flujo de ideas políticas que en cierto modo están permitiendo que España sea el elemento más receptivo de la evolución de las élites norteamericanas, ¿no? Yo creo que, pero esto es una inflexión importante. El antieuropeísmo es constante, pero el antiamericanismo ha cambiado completamente en función de esta alianza estructural que tuvo Franco con las élites norteamericanas y que, atención, sirvieron de plataforma para la alianza de las élites norteamericanas con las élites chilenas, justo en la dictadura de Pinochet. Esto es, en cierto modo, el Opus Dei, las élites españolas y otra serie de elementos ha tenido una influencia latinoamericana. Esto es enormemente importante para comprender en estos momentos la dimensión financiera del capitalismo español. Además de la Gaceta, tenemos que atender una revista virtual que se llama
hispanidad y que conecta directamente las élites financieras españolas con las mexicanas y con las norteamericanas al servicio, evidentemente, de una idea muy cercana a la idea de Trump, ¿no? Esta evolución de la idea imperial española yo creo que conviene tenerla en cuenta porque rompe de entrada el interés que pueda tener la mentalidad imperial española en la cuestión específica del imperio latino, ¿no? Yo creo que ahí estamos generando otra dinámica que ni siquiera tiene esta voluntad de pactar con los países del Mediterráneo Norte, Italia, Francia, para seguir su propio camino privilegiado, como digo, por esta voluntad específica de vinculación con el capitalismo norteamericano. Y por eso es tan importante la vinculación al hispanismo, porque el hispanismo ahora es una forma de ser norteamericano, ¿no? Y en este sentido se genera algo así como una conjunción, una continuidad de los intereses de las oligarquías latinoamericanas, los intereses de las oligarquías españolas y, por supuesto, los intereses de determinadas élites fundamentalistas norteamericanas. Yo creo que esto es la geoestrategia del momento presente para el capitalismo español. Y esto es lo que se vio, como decías tú antes, en el discurso de Díaz Ayuso ayer, cuando dijo: venid colombianos, venid venezolanos, venid mexicanos. Esto es, venir con vuestro dinero. Cuando seáis expulsados por los regímenes populistas de América del Sur, venir con vuestro dinero a España, invertirlo en España y hacer de España vuestra propia casa. Yo creo que en este sentido podemos decir que es un sueño imperial renovado que tiene como única realidad la vinculación a los intereses norteamericanos. Reaccionario, obviamente, no a los intereses Biden, pero sí a los intereses estructurales del capitalismo financiero norteamericano. Muchas gracias, profesor. Me da pie esto a hacerle una pregunta a Gerardo justamente en cuanto a esta descripción del fundamento que usted, profesor Villacañas, mucho ha trabajado, pero tal vez Gerardo quiera ampliar aquí. ¿Cómo podemos describir el fundamento imperial de este momento español moderno y esa constitución de sus élites políticas, ya teniendo en cuenta lo que Villacañas nos acaba de plantear? Sí, bueno, yo solamente pudiera, digamos, agregar un matiz, pero digamos que la línea que señalaría es un poco en la que ya nos ha dado Villacañas, ¿verdad? Que es que yo, de hecho, el año pasado, es decir, la línea de un proyecto atlántico al final del día de esta nueva fantasía imperial del proyecto hispano, o que busca reactivar cierto hispanismo, a partir, en realidad, del ascenso demográfico de los latinos y del habla castellana en los Estados Unidos. Y yo justamente recordaba que el año pasado, alrededor de estas fechas, bueno, en realidad un poquito antes de que irrumpiera la pandemia, estuve un poco en secreto, porque la reunión fue cancelada varias veces. Es decir, la cultura aquí de la cancelación, como se le llama, ahora es muy altisonante, pero al final Vox y Abascal, Santiago Abascal y Iván Ríos de los Monteros, tuvieron una reunión en un restaurante cubano del Bronx, y yo un poco que me infiltré ahí para escribir un texto para Cuarto Poder. Y me parece, lo más interesante para mí fue la confirmación de que sin mucho énfasis, lo más interesante de la comparecencia y los discursos de estos dos líderes del partido Vox fue la atención y el cuidado con el que hablaron de la comunidad hispana, ¿verdad? Y a mí me pareció que, bueno, después también se conoció que hubo ciertas relaciones, ¿no? Y que existen relaciones en ciertas comunidades, en México, también en los Estados Unidos, porque esto coincide, yo creo, decíamos, con el ascenso demográfico de los latinos, sobre todo los latinos que ahora pueden votar, y que, como sabemos, en la elección del año pasado en la que ganó Biden, el voto latino en estados claves como Texas y Florida, pues estuvo muy hacia la derecha. El segundo factor que me parece importante notar aquí es que la nueva derecha norteamericana
que se desmarca de la derecha neoliberal y neoconservadora de los 90, es una derecha que se proyecta como integralista y justamente mira con mucha atención a Vox y a Hungría, porque el proyecto que busca es, de alguna manera, unificar un poco religión y Estado y de alguna manera pues llevar a cabo lo que ellos piensan que puede ser una especie de Estado neointegralista, es decir, donde la religión y la política pues llegan a una unificación. Y entonces también me parece que ese es un momento que, si bien no es digamos, de alcance corto, sí es una proyección que le da a este nuevo hispanismo, digamos, un futuro, ¿no? Y una dirección digamos, de a plazo largo. Edgar, no sé si quieres profundizar un poco en esto. Bueno, han dicho muchas cosas, estoy de acuerdo completamente con ellos en lo que han comentado. Simplemente, pues, bueno, por matizar alguna cosa o abundar en alguna cosa que se ha comentado, destacar, por ejemplo, ahora que se ha señalado este vínculo con la religión, destacar cómo cuando hablamos de estos conceptos que están apareciendo de nuevo, el de imperio, el de hispanidad, etc., pues como precisamente desde Vox también hay una relectura del pasado, digamos, no solo importa lo sincrónico, sino también lo diacrónico, con la recuperación de ciertos conceptos como el de reconquista. Es decir, que de golpe adquieren una importancia, digamos, por ejemplo, con el intento de cambiar el Día Nacional de Andalucía, con el intento de recuperar ciertas nociones que también tienen que ver con intentar restaurar una memoria pasada que entronca con una identidad que es la que se quiere recuperar, ¿no? Digamos, y que además esta identidad aquí tan solo lo estamos viendo de cara hacia afuera, pero que obviamente también tiene una proyección interna muy importante, y eso tiene que ver con los separatismos. Entonces, tiene que ver con el hecho de que obviamente el imperio mira hacia afuera para recuperar esa conexión, digamos, geoestratégica con todo el antiguo mundo imperial hispánico, pero también porque de alguna manera se quiere decir que antes, y además así se desarrolla teóricamente, antes de la nación española estaba el imperio. Y ese imperio fue precisamente la articulación que permitió la unión más armoniosa posible en la que estaban Castilla, con Cataluña, con el País Vasco, etc. Y donde de alguna manera se quiere decir precisamente, digamos, que la nación española no es homologable a esas otras naciones, sino que tiene que ser reivindicada como, digamos, desde su unidad y desde esa especial identidad, ¿no? Entonces, y creo que eso es muy importante porque la proyección imperial no solo va hacia afuera, sino que también va hacia adentro, ¿no? Y creo que eso es importante retenerlo. Y Edgar, tal vez si puedes profundizar aquí justamente en un artículo que has escrito donde analizas las nociones de pueblo, de nación, de independencia para referirte al nacionalismo catalán. ¿De qué manera pueden conectarse estos hallazgos, los tuyos, con otros nacionalismos europeos, salvando obviamente las diferencias históricas y contextuales y evitando miradas esencialistas o reduccionistas aquí? Bueno, este es un tema muy complicado porque el nacionalismo catalán obviamente tiene muchas caras y tiene esa cara esencialista, y esa cara esencialista no es poco importante. No tiene tanto pretensiones imperiales, aunque sí que hay nostalgias de cierta corona de Aragón que es releída como catalano-aragonesa, digamos, porque la cuestión de las palabras siempre es importante, pero también sobre todo desde el antifranquismo era muy importante constatar una realidad que en Cataluña fue decisiva, que es que la migración comportó una dilución de lo que era la identidad clásica, si queréis, decimonónica, herderiana, como lo queréis llamar, de la nación catalana, ¿no? Entonces, si se quería salvar el nacionalismo catalán, se tenía que hacer más allá del concepto clásico de nación, y es ahí donde interviene esa categoría de pueblo, que en Cataluña ya en el año 62, justamente a partir del abad de Montserrat, Aureli María Escarré, pero lo populariza Josep Benet, lo que se hará será intentar articular esa expresión del un sol poble, que se define sobre todo como el pueblo antifranquista, que es catalán porque es igual quien sea catalán de nacimiento o de adopción, pero donde se intenta proyectar una identidad que tenga que ver con unos intereses comunes y con un proyecto común de futuro, ¿no? A partir de ahí, el nacionalismo catalán, naturalmente,
ha ido oscilando mucho entre si es un pueblo o una nación. Y aquí cada movimiento independentista se ha movido por un lado o por otro, hegemónicamente, ¿no? Pero naturalmente desde la derecha catalana se ha intentado decir que pueblo es equivalente de nación, mientras que, por ejemplo, desde los comunes se ha intentado remarcar más una visión, si quieres, plurinacional de la misma Cataluña, por así decirlo, ¿no? Porque precisamente la cuestión del origen no sería tan importante y porque si hay algo que está claro en Cataluña es que ahora mismo no podemos hablar de una identidad nacional catalana en el sentido decimonónico, ni a nivel lingüístico, ni a nivel de procedencia, ni a nivel de nada de esto. No sé si me he explicado brevemente, pero Sí, es muy sí. complejo. Profesor Villacañas, pensando aquí, intentando conectar estas reflexiones de Edgar, usted se refiere a la combinación de otros elementos, realeza, aristocracia, iglesia y las órdenes como una estrategia de dominación efectiva en España. ¿Cómo esto continúa configurando actualmente el imaginario de los votantes españoles y de alguna manera las mediaciones políticas entre Estado y sociedad civil o ciudadanía? Yo creo que, a diferencia de lo que sucede en Italia y posiblemente de manera más cercana a lo que sucede en Francia, la Iglesia española es ante todo una iglesia de élites. Es una iglesia en la que la configuración religiosa constituye algo así como un sibolet, como una autorización para entrar en determinados elementos sociales, ¿no? Por lo tanto, tenemos aquí que el catolicismo español, la religiosidad española, que se ha visto bastante favorecida y bastante fortalecida por la inmigración de personas procedentes de América Latina. Por ejemplo, nos asombraría ver cómo los monasterios españoles pues están llenos de monjas procedentes del mundo iberoamericano, ¿no? Pero es un catolicismo muy dual. Por una parte, genera impresiones completamente populares de una religiosidad completamente arcaica, Semana Santa, etcétera, y por otra parte es un catolicismo de élites extraordinariamente estricto, extraordinariamente dotado de elementos de pertenencia estamental, ¿no? Estas élites indudablemente aspiran a influir en la sociedad española, no tanto a través de estructuras directas, como sabemos, la doctrina eficaz de la Iglesia Católica son los poderes indirectos, y el principal poder indirecto es, por supuesto, la educación, ¿no? Yo creo que la modernidad específica española tiene que ver con el hecho de que no ha conocido secularización, lo que ha conocido es esencialmente desamortización. Pero la desamortización tuvo como compensación estatal conceder a las órdenes religiosas que perdían las tierras el monopolio de la enseñanza. Y esto es así desde 1836. Por lo tanto, es la enseñanza, la forma efectiva por la cual la Iglesia Católica Española se proyecta sobre la inmensa mayoría de la totalidad. Hay que recordar que España es el país con más guetos educativos. Esto es, en el que el sistema público de educación se ha convertido realmente en un sistema de gueto, donde se recibe el mundo fundamental de la emigración, mientras que la Iglesia, la educación concertada, se dirige fundamentalmente a las capas medias y ahí es donde obtiene verdaderamente su influencia. Pero a esto hay que añadir una cosa, a mi modo de ver, muy importante, que es cómo las órdenes españolas han cambiado y han tenido que ser complementadas con las órdenes especialmente mexicanas. Esto es, sobre todo con los legionarios de Cristo. Sabemos que los legionarios de Cristo es la estructura más fuerte de la Iglesia mexicana, pero es a su vez enormemente presente en España, está condicionando de una manera muy clara la educación concertada más regresiva, más integrista
Y, por supuesto, es la reserva para en un momento determinado estar en condiciones de determinar la evolución de la Iglesia Católica al margen del papado actual, al margen de la forma de comprensión del papado que tiene Francisco. Ahora, es evidente que esta estructura es decisiva para concretar el imaginario de los hispanos en Estados Unidos. Es los legionarios de Cristo como forma específica de catolicismo latino el que viene a tomar el relevo, la señal del catolicismo irlandés, norteamericano, que perfectamente ha sido destruido por los casos de pedofilia, por las enormes cantidades de dinero que ha tenido que pagar a la justicia norteamericana. Este catolicismo de legionarios de Cristo, con una influencia extraordinaria en España, con una influencia en todas las élites latinoamericanas, tienen colegios por toda América Latina, es lo que se espera que la Iglesia Católica Mexicana pueda favorecer, pueda fortalecer la gobernación de esos estratos de 50 millones de hispanos que están en estos momentos en Estados Unidos. Y yo creo que este catolicismo de formación de élites, hay que recordar las primeras escuelas de economía, las primeras escuelas de finanzas, las primeras escuelas de gobernanza, están regidas en España por la Iglesia Católica y en toda América Latina se sigue este modelo. Este catolicismo de élites es verdaderamente el que ha tomado la delantera en el mundo hispánico y yo creo que es fácilmente el que en estos momentos presenta la dimensión de liderazgo más fuerte de nuestras sociedades. Por supuesto, debo decir que la izquierda no ha sido capaz de generar nada tan articulado, nada tan complejo, nada tan sostenido por poderes financieros, industriales, intelectuales, mediáticos. Un ejemplo, solo con esto acabo, por favor. El hecho de que Felipe González, que es el portavoz de la agenda del capitalismo mexicano en Europa, haya dicho con toda claridad que Vox tiene propuestas que son menos preocupantes que las que tiene Podemos, testimonia hasta qué punto esta corriente de pensamiento vertebra realmente a las élites españolas. La convergencia de las posiciones de Aznar con las posiciones de Felipe González, en este sentido, son indicativas de hasta qué punto obedecen a flujos de opinión y flujos de poder que ya son de naturaleza suprahispánica y que tienen el horizonte de América Latina y de Estados Unidos como futuro. Gerardo, no sé si quieres profundizar un poco en esto, justamente cómo esto continúa configurando el imaginario de los votantes, no tanto ya españoles, sino en general el hispano en Estados Unidos y las mediaciones políticas entre Estado y sociedad civil. Sí, como decía, si pudiera, digamos, extender un poco más lo que decía anteriormente, ¿no? Que a mí me parece que este proyecto de índole pedagógico, obviamente en Estados Unidos también lo lleva adelante la derecha en esta nueva transformación que les comentaba del neoconservadurismo hacia una nueva, digamos, derecha nacionalista y procatólica o incluso tomista, ¿verdad? Porque el gran concepto que manejan es el del bien común, intentando movilizar todo el aparato del Estado administrativo, ¿no? No es casualidad que la gran figura, digamos, al frente de esta transformación intelectual es uno de los abogados, uno de los juristas más importantes de aquí, de los Estados Unidos, es Adrian Vermeule, de la Escuela de Derecho de Harvard, que se convirtió al catolicismo y hoy en día es una de las personas que moviliza, ¿no? Una transformación en lo que es el nivel más importante de la inteligencia americana, que no es a nivel de los periódicos ni incluso de las universidades, sino en la ciencia jurídica. Al final del día, lo que se quiere movilizar acá es desplazar o llevar a cabo una verdadera revolución legal, por decirlo con términos de Carl Schmitt, donde se abandone
lo que se conoce en los debates constitucionales como el originalismo o el textualismo y se importe con lecturas de la tradición hispana incluso, ¿verdad? De Suárez, de San Tomás de Aquino, pasado por digamos, el gran pensador jurídico del derecho natural moderno, John Finnis, que fue el advisor, el tutor del primer appointee en la Corte Suprema de Trump, que es Neil Gorsuch. Impulsar una idea de bien común religioso para un poco blindar cualquier tipo de movilidad expansiva de el horizonte democrático y de los derechos en el sentido más heterogéneo del término, ¿verdad? Entonces, en un momento en donde justamente, como decía el profesor Villacañas, la izquierda de alguna manera ha quedado estancada en sus capacidades imaginativas y mucho más en el derecho, pues aquí la derecha en esta nueva mutación pues tiene oportunidades bastante poderosas, me parece. Edgar, no sé si quieres profundizar y pensando un poco también en todas estas ideas de nacionalismo y patriotismo que han estado a la orden del día en los últimos tiempos. A partir de todo lo que se ha dicho, porque creo que se han dicho muchas cosas, entonces, y hemos ido derivando mucho, me gustaría recoger alguna cosa, pero más en un plan más interrogativo, ¿no? Porque yo también me planteo muchas preguntas a partir de estas cuestiones que van saliendo y cómo de golpe hemos partido de esas pretensiones imperiales en Europa hasta todas estas cuestiones, digamos, ya con el derecho, con todas estas geoestrategias financieras, etc. Y lo que a mí me preocupa, porque además es un tema que estudio mucho en mis investigaciones, aunque en otros contextos, es el rol que pueden tener los discursos, ¿no? Aquí estamos hablando de unas pretensiones imperiales, pero hasta qué punto coinciden también con los discursos imperiales, ¿no? Y hasta qué punto, por ejemplo, digamos, estos discursos imperiales a veces pueden ser apropiados pragmáticamente porque naturalmente los discursos más importantes a nivel mediático y filosófico pues tienen muchos, digamos, ciertas aristas por lo menos o ciertos problemas muy graves, ¿no? Si recogemos, por ejemplo, hemos hablado del carácter antieuropeo de estos discursos, pero también, por ejemplo, si vamos a otros, tienen inicialmente un carácter anti-anglosajón, por ejemplo, digamos que podemos aquí tener en cuenta que si es esquivado o no, o qué se hace con eso. Podemos tener en cuenta, se ha hablado del elemento católico, y digamos, yo creo que hay dos polos intelectuales fundamentales. Uno que deriva de la Escuela de Bueno, y el otro que es ese libro que conocemos muy bien, José Luis, tú y yo, que ha sido un bestseller en los últimos años, que es Imperiofobia. Algo que tienen en común esos dos polos, y es muy interesante, es que los dos libros se presentan como católicos, pero no creyentes, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos, Gustavo Bueno se llegó a presentar en una entrevista como un ateo católico, tiene la fe del ateo que profundiza en estas cuestiones, mientras que Imperiofobia comienza, digamos, en un ejercicio de presunto distanciamiento, comienza diciendo, bueno, yo, digamos, no soy católica, ¿no? O algo así. Entonces, de alguna manera lo que es interesante, antes José Luis proponía esa distinción entre la secularización y la desamortización, ¿hasta qué punto ese discurso es secularizado o no? Porque de todos modos, digamos, la impronta católica está muy presente, aunque de otro modo. Y eso en realidad ya sucedió en otras épocas, ¿no? Digamos, en otros contextos históricos de hace casi un siglo, ¿no? Y simplemente un poco plantearnos esas preguntas de qué es lo que se hace con esos discursos, porque si leemos, por ejemplo, el último libro de Roca Barea, que es Fracasología, es un libro que si lo cogemos literalmente es enormemente problemático incluso para sus fans, por así decirlo, ¿no? Porque simplemente por el hecho, por ejemplo, de culpabilizar completamente a los Borbones de todo, prácticamente, o simplemente por el hecho de colocar a Maeztu como alguien culpable también de lo que es la subordinación cultural hispana, ¿no? Digamos, cuando justamente claro, Maeztu ha tenido claro, otros, digamos, claro, otros usos. Claro, Edgar, porque Maeztu está mirando a Max Weber y está diciendo construyamos un capitalismo al modo weberiano, ¿no? Pero de todas maneras es muy interesante lo que hablas de los discursos porque ellos, en último extremo, pueden decir con toda claridad que no son imperialistas en el sentido clásico del término, porque no implica toma de tierras, obviamente,
no implica la administración imperial de un territorio, porque lo único que están en condiciones es de asegurar la ley natural. Es que este es el punto fundamental. Por eso es tan importante para el neoliberalismo, es tan importante Vitoria y la escolástica española, porque se considera, por una parte, que es contra el emperador, porque la ley natural no puede ser una ley de Estado, no puede ser una ley positiva, es antiestatalista en ese sentido, pero al mismo tiempo es antieclesiástica en el sentido antipapal, en la medida en que Vitoria dice que efectivamente cada pueblo tiene que tener su poder natural. Lo que obliga a la ley natural, a lo que obliga realmente la ley natural, es al libre comercio. Y a lo que obliga la ley natural es a que ese libre comercio, dice Vitoria, tenga que estar protegido en algún momento, si es necesario, para que se le abran las puertas o para defender la propiedad de aquellos que están libremente comerciando. Por lo tanto, la clave de esta historia es que es católico, pero no es tan eclesiástico, ¿no? En este sentido, yo creo que es muy interesante hasta qué punto un invento, que en el fondo fue un invento franquista, que es la grandeza de la Escuela de Salamanca, de Vitoria y compañía, ha sido tomada como un motivo importante por el liberalismo, por el neoliberalismo internacional. Ya lo fue, en realidad ya lo fue por Hayek y ya lo fue por Mises, pero ha sido tomada por el liberalismo internacional como el modelo real de relaciones internacionales. Pero claro, esto efectivamente es anglosajón, es antianglosajón. Hay que recordar de una manera muy clara ya la argumentación específicamente franquista, que Hugo Grocio, el defensor de la libertad de los mares, en el fondo toma la libertad de los mares de Francisco Vitoria. Esto es, que los holandeses lo único que están haciendo para ampliar y para destruir el imperio español es mantener la libertad de los mares, que era exactamente lo que había defendido Francisco Vitoria en su día. Yo creo que aquí lo que podemos decir es que el discurso específicamente imperial español en este momento es, como a lo largo de la historia, no es creativo, es mimético. Es mimético de cuál es efectivamente el imperio de referencia. En el momento de Carlos V, el imperio de referencia era el imperio romano. Si nosotros vemos todo lo que se publica en España en la época de Carlos V, son comparaciones del imperio romano con el nuestro. Esto significa un imperio militarizado, un imperio fundamentalmente que lleva consigo la extracción de metales romana, ¿no? Y fundador de ciudades en el sentido romano. Pero los Borbones, y esto es lo que le preocupa a Rosa Barea, imitan el imperio británico, imitan el imperio holandés. Y en estos momentos lo que hacen los que en España potencian el pensamiento imperial es imitar el imperio americano, que es evidentemente un imperio comercial y un imperio financiero. No es un imperio de toma de tierra. Es un imperio, en este sentido, que se parece más al imperio portugués, ¿no? De tener centros comerciales y que mantenga el flujo específico de dinero con algunas bases militares de protección de inversiones. Este modelo específico es en el que, por supuesto, yo creo que se adhiere el imperialismo español, ¿no? Profesor Villacañas, aquí conectando usted con lo que planteaba en relación justamente a los imperios, en uno de los debates que realizamos en el Gran Continuo, gracias a un artículo de justamente un filósofo holandés, Luc van Middelaar, se hablaba sobre la necesidad de una reflexión de Europa desde su posición en el espacio y el tiempo actuales. Una Europa que ha quedado atrapada en la historia y que no logra reconfigurarse, reconstruirse. ¿De qué manera podría facilitarse una reflexión orgánica de esa Europa en vez de una reflexión constantemente traumática, como pareciera, siempre siguiendo el curso de las crisis? ¿Cuál es el rol ahí de la ciudadanía, probablemente?
Por supuesto, es una pregunta muy complicada que me imagino que podrían iluminar Edgar y Gerardo. Yo creo que Europa tiene un dilema del que debe encontrar un camino de salida, que es o bien constituirse en una unidad política, en un gran espacio, para entendernos, en el sentido smithiano, un gran espacio, o ser despedazada Estado a Estado, ser despedazada Estado a Estado por la gran gigantomaquia futura de Estados Unidos y Rusia. Perdón, Estados Unidos y China, ¿no? Creo que y por supuesto, en estos momentos, siempre contando con que Rusia es muy compleja, ¿vale? Es verdad, pero los poderes actuales de Rusia contando siempre que no van a perdonar nunca la cuestión de Ucrania y que por lo tanto van a hacer todo lo posible para que Europa no pueda constituirse en un gran espacio con capacidad de intervención, al menos en sus propias fronteras, ¿no? Que esto es lo especial, ¿no? Europa por supuesto que es un territorio que podemos llamar poshistórico, no puede en modo alguno volver a caer en eurocentrismos, no puede volver a caer en modo alguno en imperios, etcétera. Pero al menos debe estar en condiciones de no ser determinada en sus fronteras por otros poderes que estén en condiciones de, con una intervención, generar 10 millones de refugiados. Esto no hay poder político que lo aguante, que lo resista. Por lo tanto, Europa debería estar en condiciones de ofrecerse la posibilidad a sí misma de convertirse en un gran espacio capaz de determinar los acontecimientos políticos que suceden en su frontera. Y yo creo que esto es la aspiración mínima si quiere sobrevivir, porque si no sobrevive, evidentemente los estados serán colonizados de nuevo por poderes mundiales extraordinariamente operativos e invasivos en las estructuras políticas europeas, que por supuesto además constituyen un horizonte que a nadie le interesa mantener vivo, porque constituyen un horizonte de Estado de Derecho, de clases medias, de todavía servicios públicos que a nadie le interesa mantener vivo como comparativo, como escenario y horizonte, ¿no? Por lo tanto, estamos verdaderamente en una situación existencial que obliga a avanzar hacia esa mínima capacidad de política exterior unitaria que, por supuesto, no puede llevarse a cabo sin un claro fortalecimiento del eje franco-alemán. Yo lo digo con toda claridad, porque en este sentido debemos aprovechar el Brexit como oportunidad, porque evidentemente Gran Bretaña tendrá siempre su política internacional. Debemos aprovechar el Brexit como oportunidad para reforzar realmente una política exterior que esté en condiciones al menos de proteger nuestra frontera, y eso solamente lo puede hacer un eje franco-alemán solvente. Esta es mi opinión. Muchas gracias. Edgar, no sé si quieres profundizar en esto, justamente esta noción de gran espacio de Smith y como el profesor Villacañas la plantea aquí. Yo quería, si puedo, no sé, recuperar una cosa que me habías comentado antes, que me había interrumpido a mí mismo, sobre la cuestión de no, porque claro, es decir, uno bailando y después volver atrás cuesta y se da cuenta lo que ha perdido. Entonces, cuando hablabas del patriotismo y el nacionalismo, porque creo que aquí tenemos una tríada de conceptos donde añadiríamos la noción de imperio, que es muy interesante cómo se relacionan. Por un lado, digamos, antes he hablado del caso catalán, que ahora creo que no es necesario profundizar en eso, ¿no? Pero el caso catalán, obviamente, hay un nacionalismo que, de todos modos, en algunos casos tiene mala conciencia. Muchas veces no, porque los nacionalismos, digamos, como el catalán, que se han creído en muchos casos, han creído estar en el lado bueno de la historia por el hecho de haber sido reprimidos por
por el franquismo, aunque también aquí habría cosas que añadir, obviamente, digamos, se sienten de alguna manera como exculpados por esa etiqueta de nacionalismo que de golpe tiene tan mala fama. Justamente esa mala fama, que sobre todo aparece a partir tras la Segunda Guerra Mundial, que acompaña al nacionalismo, ha provocado ese auge de discursos patriotistas. Pensemos no solo en el patriotismo constitucional, sino como hace pocos años en Ciudadanos se decían, digamos, se defendían no el nacionalismo, sino el patriotismo. Pero en España se da el caso curioso de que patria suena peor que nación, y entonces se defendía la nación en ese patriotismo, no la patria, porque hay ese problema. Y luego tenemos esta cuestión que comentaba José Luis con la cuestión del imperio, que obviamente no hay que confundirla con el imperialismo, digamos, de antaño. Es decir, no tiene nada que ver con el imperialismo de los textos de Lenin y compañía, sino que naturalmente también se reinventa y, si queréis, entre comillas, sería posimperial. Pero aquí hay un tema que me interesa mucho, que obviamente conocemos discursos que apelan al imperio, pero sin embargo la palabra imperio en muchos casos se evita. Ese discurso, sin embargo, permanece vigente a partir, digamos, de etiquetas indirectas que llevan a eso. Una, digamos, tiene que ver con esa hispanidad releída como iberosfera por Vox con esas pretensiones, y la otra, la palabra que todavía no ha salido, pero que obviamente es fundamental, es la de leyenda negra. Si vamos a los programas políticos o a los discursos de los políticos, vemos que la noción de imperio ni siquiera sale en el programa de Vox, ¿no? Es decir, sin embargo, las expresiones de leyenda negra han sido utilizadas en el programa de Ciudadanos, han sido utilizadas con profusión en el Partido Popular, incluso han sido utilizadas en determinados ámbitos en el PSOE. El más famoso es Josep Borrell, pero no solo él, ¿no? Y que, sin embargo, aquí tenemos la cuestión interesante de cómo los caminos para llegar a esa, digamos, a ese recuerdo imperial muchas veces tienen que ser indirectos, porque todavía la etiqueta de imperio, como la de nacionalismo, son incómodas en muchos casos, ¿no? Y entonces me interesa mucho lo que es la visibilidad o no visibilidad de las palabras, que por supuesto requiere que los caminos no puedan ser siempre rectos, sino que tengan que evitar escollos que todavía puedan resonar incómodamente a nivel público, ¿no? Simplemente quería señalar eso. Gerardo, tienes muchas cosas sobre la mesa, muchos temas. Ha sacado también aquí, Edgar, el tema de Vox, que probablemente quieras profundizar en él, en esta expresión, ¿no?, del deseo, el imaginario imperial de los partidos políticos, pero también quisiera que retomaras la idea de España dentro de esta relación, este eje franco-alemán que el profesor Villacañas nos traía. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Hay muchas cuestiones aquí, ¿no? Pero solamente diría, retomando un poco lo del eje franco-alemán y la cuestión del gran espacio, a mí también me parece que esa es la cuestión fundamental, porque de alguna manera, si los discursos imperiales o los nuevos arcanos, como diría el profesor Villacañas, ¿no?, regresan con fuerza hoy en día, es justamente porque hay déficits y hay una cierta ruina en la legitimidad de la forma estatal, ¿verdad?, de la época de Hobbes, ¿no?, de la teología política moderna. Y si eso es así, entonces a mí me parece que pensar una forma, ¿no?, post-estatal es la cuestión al día, si uno no quiere vivir bajo la sombra de un gran poder, ¿no? La gran pregunta aquí es si justamente lo que hoy en día vemos como la polarización, ¿verdad?, la desintegración de consensos mínimos en la clase política, incluso regional, si bajo ese clima es posible, pues, generar realmente un gran espacio o llevar a cabo reformas de esa magnitud, ¿no?, que son reformas abiertamente políticas. Es aquí donde yo justamente dudaría también de, digamos, una iniciativa estrictamente política como algo pragmático. Y tal vez un tema que me ha interesado a mí en los últimos años, ¿no?, para pensar este dilema, es el juego que puede tener, por ejemplo, la geografía o incluso la infraestructura, ¿no?, para darle una solución, digamos, pues no tan política directamente, ¿verdad? Y aquí me parece, bueno, en Le Grand Continent hemos conversado con él, ¿verdad?, el comisionado de el corredor mediterráneo, Josep Boira, de la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, ese tipo de proyecto, ¿no?, que busca unificar y crear proyectos de infraestructura territoriales, a mí me parecen muy interesantes y justamente porque dan un paso atrás con respecto a lo que puede pensarse como, o puede tomarse como una
como una forma política que requiere demasiados actores para llegar a un acuerdo, ¿no? En este sentido, será interesante ver si estos proyectos de infraestructura también ocurren en Estados Unidos, ¿no? Joe Biden, por ejemplo, ha prometido formas de nueva integración en partes de Estados Unidos donde el sistema de trenes o conexiones entre diferentes zonas interestatales no han quedado completamente fracturadas, ¿no? De las grandes metrópolis. Eso puede ser una iniciativa muy, muy interesante en términos de crear, bueno, un proceso más pasivo, integral de regiones o comunidades, ¿no? Si me permites, Claro, profesor. yo creo que aquí estamos abordando un tema que es importante, que es el darnos cuenta, antes lo dijo en cierto modo Edgar, ¿no? El darnos cuenta de que los imperios siempre imperializan a la metrópoli, ¿no? Siempre regresan sobre ellos, siempre acaban replegándose sobre ellos y sometiendo a una parte de la metrópoli a una forma de dominación específicamente imperial, ¿no? Esto significa que producen heterogeneidad, producen diferencia. Esto lo estamos viendo en estos momentos en España. No es un azar que el elemento portador de una nueva dimensión imperial se concentre en Madrid. No se concentra en Andalucía, no se concentra en Castilla, no se concentra en Extremadura, la cuna de los grandes colonizadores. No, se concentra en Madrid. Pero la producción específica de Madrid es generar una heterogeneidad española tremenda. Es generar una ciudad artificial donde se concentra una cuarta parte, la aspiración es donde se concentrará una cuarta parte de la población española, de la misma manera que en Lima se concentra la mitad de la población peruana, o en Bogotá se concentra la mitad de la población colombiana, o en México, Distrito Federal, se concentra una quinta parte o una cuarta parte de la población mexicana, ¿no? Esta imperialización de la metrópoli es lo que impide realmente la construcción de un gran espacio, porque la clave de la construcción de un gran espacio es una cierta homogeneidad. Si nosotros vamos a la manera en que se ordena el espacio en Italia, en Alemania o en Francia todavía tiene más dimensiones de centralización por París, pero si vamos a cómo se ha ordenado el espacio en estas tierras, nos damos cuenta que entre la capital y la siguiente ciudad no hay una enorme diferencia de población. Entre Berlín y Frankfurt, que es la segunda, puede haber una diferencia de 500.000, 600.000 habitantes. La diferencia entre Madrid, donde casi habitan 5 millones de personas, y la segunda, que es Barcelona, donde habitan 1 millón y algo, es verdaderamente brutal. Esta heterogeneidad que testimonia, ¿no?, donde hay una metrópoli dentro de la metrópoli, que es Madrid, impide, es lo más antieuropeo, es lo que impide realmente que España pueda participar de un gran espacio, porque no permite la vertebración de ese espacio, que todavía estamos con una forma de construir de la economía política española que se diseña en 1930 por parte de un catalán, precisamente, Román Perpinyán, donde España sea definida como un centro con una periferia de 5 ciudades y 5 puentes o 4 puentes, ¿no? Valladolid, Zaragoza, Sevilla y Albacete, que es completamente despreciable, y que todo tenga una estructura alrededor de Madrid, testimonia que hay una autorreferencialidad de la capitalidad que impide pensar en términos de continente o de gran espacio, ¿no? Por supuesto, es mucho más importante una conexión verdadera con Lisboa, que nunca ha existido, o una conexión verdadera con París, por Zaragoza, Huesca,
que es mucho más rápida, nunca ha existido. Y, por supuesto, el corredor mediterráneo, que enlazaría con todo el Mediterráneo francés e italiano, que nunca ha existido. Yo creo que uno de los mayores obstáculos en estos momentos no es tanto la construcción de un Estado que reserve soberanía frente al gran espacio, sino el hecho de que un Estado como es el español, en el fondo está mucho más imbricado en otro gran espacio, que es el americano, que en el europeo. Esta es la cuestión fundamental, ¿no? Y esto es lo que deja a España en esta posición que es, tengo que recordarlo, la posición del puro franquismo. Esto es, una posición de Franco que está negociando con Eisenhower y que, sin embargo, no está en condiciones de negociar con Europa. Esta es en cierto modo, pongo énfasis en esto porque me parece el timbre de continuidad del centralismo español con el posicionamiento internacional específicamente derivado de un dictador que tenía que sobrevivir de algún modo y que sobrevivía efectivamente vendiendo a los norteamericanos las bases españolas, ¿no? Y abriendo al capital norteamericano toda la infraestructura posible. Yo creo que esta es la mayor amenaza en la posición española en estos momentos respecto de la construcción de un gran espacio europeo. La imposibilidad de generar un buen espacio español, ¿no? Muchas gracias. Vamos a tener que ir cerrando. Ya se nos acaba nuestra hora de debate. No sé si Edgar y Gerardo quieren apuntar algo en relación justamente a cómo este pasado imperial y esta experiencia de los imperios nos ayuda a entender el presente. Yo solo querría... si quieres recojo esta pregunta porque solo quería hacer un pequeño apunte a lo que ha señalado José Luis, que me parece interesante, ya que ha salido el tema del independentismo catalán. Hay un libro que me interesa no tanto por el contenido, que también, sino sobre todo por las perspectivas que abre, que es el de Jacint Jordana, que se llama Barcelona, Madrid y el Estado, ciudades globales y el pulso por la independencia en Cataluña. Porque lo que me interesa es que muchas veces el conflicto se ha visto entre Cataluña y España, y ahí lo que intenta es releerlo como un conflicto entre Barcelona y Madrid, entre ciudades. Porque precisamente, de alguna manera, el problema que muchas veces ha habido es que, de alguna manera, cada una de las dos ciudades tiene una función histórica y que a partir de un determinado momento, de golpe, esa centralidad, digamos, es problemático, estoy simplificando, pero cultural, industrial, económica, que podía tener Barcelona, digamos, se fue desplazando más hacia Madrid y, de alguna manera, digamos, se quería intentar, se ha querido releer el conflicto desde esa perspectiva. Obviamente las perspectivas para el conflicto son múltiples, pero creo que esta muchas veces es soslayada y creo que convendría remarcarla porque creo que también puede ser muy fructífera, también por una razón adicional, porque el encaje de Barcelona dentro de Cataluña también es problemático. Claro. Es decir, Barcelona representa a Cataluña de manera muy problemática. Desde fuera parece como una capital que represente siempre bien el territorio, pero no es así. Y eso los que vivimos en Cataluña lo sabemos muy bien, ¿no? Entonces, no sé si con esto te sirve o si no te respondo la pregunta que me decías. Yo creo que no tenemos mucho más tiempo, Por eso ya me callo pero mejor. tendremos que hacer otro debate con este tema y tal vez si repites el nombre del libro, que probablemente... Sí. Barcelona, Madrid y el Estado, ciudades globales y el pulso por la independencia en Cataluña, de Jacint Jordana. Hay un chat aquí, ¿no? Lo digo porque si queréis lo copio. Sí, pero bueno, para el público también que nos escucha. Vale, perfecto. Sí. Muy bien, Gerardo, para ir cerrando ya. No, solamente algo muy breve y mencionar que es importante, digamos, la estructura y digamos, lo que constituye hoy en día la metrópoli, ¿no? El poder metropolitano. Y yo estoy completamente de acuerdo con el profesor Villacañas de que, digamos, un gran espacio debe construirse relajando y de alguna manera desplazando esa estructura de poder, de organizar el espacio, ¿no? Que hoy en día me parece a mí que es una de las cuestiones fundamentales a lo largo de Occidente, ¿no? Este libro también puede ser interesante, no sé si se ve. Sí, Madrid es una isla de Óscar Pasos. Esto es, sí. Es un libro que muestra cómo ha despegado Madrid en los últimos tiempos, pero es verdad lo que dice Edgar.
Ahora, no hay que olvidar que ya Franco, en la época de Franco, ya se establece un plan Gran Madrid. Esta aspiración de generar un Gran Madrid es específicamente propia de un Estado que se está haciendo, ¿no? Que es verdad, el Estado español se hace con Franco, realmente, ¿no? Muy bien, pues nos quedamos con ganas de seguir y tal vez un poco discutir un poco más sobre las elecciones, el resultado de las elecciones, lo tocamos por arribita, pero queríamos resaltar, como siempre hacemos, como es el objetivo de nuestra revista, extendernos al espacio europeo y no solo quedarnos con los países. Les agradezco nuevamente por aceptar la invitación y esperamos tenerlos pronto de vuelta. Muchas gracias un placer. a todos. Es un Gracias, placer. profesor. Muchas gracias a ustedes. Vale, Gracias por la invitación. Gracias, adiós. Gracias.